Esperemos que la información que nos dé el día de hoy nos sirva de mucha utilidad a los jóvenes de los capítulos que ahorita van a escuchar esta ponencia. Y bueno, agradecer de antemano su participación en este panel. Para esto se le va a dar la voz al ingeniero Uriel Carvajal. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, antes de dar inicio con este webinar, voy a leer una pequeña semblanza del ponente. El ingeniero Uriel Carvajal Rendón es ingeniero civil por la Universidad del Instituto Politécnico Nacional ESIA, Campus Zacatenco. A lo largo de su experiencia laboral, ha sido supervisor de topografía y obra civil en la consultoría, supervisión técnico de operación en sistemas. Ha sido supervisor de obra civil en instalación en Grupo Belge, supervisor de topografía y construcción en TS Ingeniería, y actualmente es jefe de proyectos en grupos de ingeniería hidráulica con más de 8 años de experiencia y profesor de la carrera de Ingeniería Civil impartiendo materias al área de hidráulica y vías terrestres de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Campus Tultitlán, desde hace más de 2 años. Pues bienvenido, sea ingeniero Uriel, y le cedo la palabra para que demos inicio con esta videoconferencia. Asimismo, muchas gracias por estar presente aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, bueno, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Hidráulica por la invitación. Y bueno, agradecer a todos por su asistencia y sin más preámbulo, pues bueno, daremos inicio a la ponencia. Esperemos también que les sea de utilidad. Antes, bueno, queremos mencionar que tendremos un espacio para, bueno, una sesión igual para dudas o sugerencias al final de la misma. Vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar es levantamientos topobatimétricos para proyectos de dragado. ¿A quién lo estamos dirigiendo? Lo estamos dirigiendo a estudiantes de la carrera, bueno, tanto de ingeniería civil como también como las carreras inmersas en la temática, a especialistas en la materia y pues bueno, al público en general. Vamos a tratar de tomar de lo general a lo particular para que pueda ser del interés público. Muy bien, aquí en la diapositiva tenemos, bueno, vamos a hablar primero de ingeniería marítima. ¿A qué nos referimos? Bueno, tenemos aquí en la ingeniería marítima, ¿cuál es la importancia de la ingeniería marítima? La importancia de ingeniería marítima en uno de los principales puntos radica en satisfacer los requerimientos y necesidades del sistema de transporte marítimo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del transporte marítimo? El transporte marítimo representa el 90% de los servicios internacionales de movimiento de carga. Es el modo más utilizado en el comercio exterior, ya que se caracteriza por su bajo costo comparativo. Bueno, aquí hablamos de la importancia del transporte marítimo. Estamos comentando que representa el 90% del transporte de movimiento internacional. Todo lo que México importa o exporta, el 90% es del transporte marítimo. Asimismo, ese porcentaje aplica en una forma global. El transporte marítimo representa el 90% del movimiento y el 80% del valor de las mercancías a nivel global. Esto hablando a nivel global. Podemos hablar de tanto del comercio exterior como interior. A un nivel interior, en México, solamente el 30% se realiza por el transporte marítimo. En su mayoría sería por carretera. Pero de los artículos que tenemos, el 90% de importaciones y exportaciones, bueno, se realizan por el transporte marítimo. Ahora, el transporte marítimo, vamos a comentar, igual a forma de introducción, sería uno de los 4 sistemas de transporte. Tenemos el transporte carretero, ferroviario, aéreo y el transporte marítimo. ¿Cuáles son, en este caso, las ventajas en cuanto al transporte marítimo sobre lo demás? Podemos considerar en cuanto a su gran capacidad, el ámbito internacional, que estamos hablando que nos puede comunicar en México, cualquier puerto se podría comunicar, o en su mayoría, digamos, nos podemos comunicar en mayor parte podemos comentar con más de 100 puertos a nivel internacional. Ahora, por su versatilidad. En
En la versatilidad comentamos en cuanto al transporte marítimo sobre los diversos tipos de insumos que nosotros podemos tanto importar como exportar. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Las principales, pueden haber más desventajas. Vamos a enfocarnos en cuanto a la infraestructura portuaria insuficiente, esto como desventajas del transporte marítimo en México, y la menor frecuencia de servicios, lo cual aumenta la duración sobre todo del almacenamiento. Aquí hablamos de las desventajas del transporte marítimo en México para que nosotros lo veamos como un área de oportunidad. Si tenemos que la infraestructura portuaria es insuficiente, entonces, bueno, nosotros vemos la necesidad de participar en tener una mejor y mayor infraestructura. Para hablar del sistema de transporte marítimo, estos puntos se manejan para cualquier sistema de transporte. Todos los sistemas de transporte deben de tener un vehículo, un operador, normatividad e infraestructura. ¿Qué aplica en el transporte marítimo? Bueno, el vehículo son las embarcaciones. En cuanto a operador, nos referimos a la tripulación de dichas embarcaciones. La normatividad, en este caso la normatividad la establecería dependencias federales, lo que sería Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Marina. Ahora la infraestructura. Ahí en la infraestructura es donde nosotros tenemos, donde nosotros participaríamos en cuanto al área de ingeniería. Tenemos infraestructura del transporte marítimo. ¿Cuáles son los principales puntos en infraestructura de transporte marítimo? Tenemos las terminales, muelles, canales de navegación y obras de protección. Vamos a hablar del transporte marítimo, ahora del transporte marítimo en México. En México tenemos 117 puertos. Nosotros tenemos puertos, tenemos diversos tipos de puertos. En México podemos hablar de una situación idónea en cuanto a su localización, dado que se comunica tanto lo que es el Océano Atlántico como el Pacífico. De estos 117 puertos, la mayoría, el 90% del transporte va a radicar en los 5 principales puertos. También, antes de pasar a esos 5 principales puertos, nosotros podemos hablar que en México cuenta con más de 11,000 kilómetros de litoral. Estamos hablando que México en esa cuestión estaríamos entre los primeros 15 países del mundo en cuanto a extensión litoral se refiere. ¿Cuáles son los principales puertos en México? En México tenemos el principal es el puerto de Manzanillo, el puerto de Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira y Ensenada. Aquí tenemos millones de TEU. En TEU es la medición, digamos, en forma internacional, con la cual nosotros podemos ubicar la magnitud del puerto. Nos referimos aquí en millones de TEU en cuanto a los contenedores que pueden recibir anualmente. El principal puerto en México consideramos en Manzanillo, en Colima, con 2.2 millones de contenedores. Después Lázaro Cárdenas con 1.1, Veracruz 0.8, Altamira 0.7 y Ensenada con 0.2. Son los 5 principales puertos que tenemos en México y aquí hablamos de millones en su capacidad, en millones de contenedores de 20 pies. Esto, digamos, si estamos manejando en México, ahora esos datos, ¿por qué los tomamos? Los tomamos como para tomar la referencia de cómo estamos en cuanto a los temas en ingeniería marítima, en capacidad portuaria a nivel global. Aquí tenemos los principales puertos en México. Vamos a ver cuáles son los principales puertos en el mundo. Los principales puertos en el mundo, el principal puerto en el mundo actualmente es en Shanghái, en Asia, el cual puede recibir hasta 37 millones de contenedores. Estamos hablando prácticamente 20 veces más que nuestro puerto más competitivo, el de Manzanillo. En Europa se tiene el puerto en Holanda, en Rotterdam, con 12.4 millones. Y en América, el puerto en California, en Los Ángeles, con 8.9. Son los principales puertos, los estamos considerando por continente. De hecho, los principales 10 puertos estaríamos hablando que sería en Shanghái. Después de Shanghái, se tiene el de Singapur, por ejemplo. ¿Por qué estamos dando, estos datos? Para saber cómo estamos actualmente en cuanto a la infraestructura portuaria y tener un área de oportunidad o ver cuáles son las mejoras. Nosotros estamos actualmente
en una situación complicada, en un tema nacional en cuanto a la economía, y un tema importante pues, para tener una mayor competitividad es mejorar y tener una mayor participación en cuanto a la infraestructura portuaria. Si nosotros hablamos que el principal puerto es en Asia, en China, ¿en qué lugar nos estaríamos ocupando? Manzanillo, que es nuestro mejor puerto, estaríamos hablando que estarían entre el lugar 79 y 80 a nivel global. Ahora, digamos, estamos hablando de un preámbulo en cuanto a la ingeniería marítima. Vamos a comentar ahora, bueno, como se comentaba anteriormente, actualmente igual, bueno, soy docente en cuanto a la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Mexiquense Bicentenario y participo ya desde hace aproximadamente 10 años en un grupo de Ingeniería Hidráulica donde me encuentro a cargo del área de estudios y proyectos. Uno de los estudios que vamos a tomar en este momento como referencia son los estudios realizados en Topolobampo, Sinaloa, esto al norte de Sinaloa, ya que ahí en el grupo se realizó un proyecto de una terminal marítima en la cual nosotros vamos a exponer sobre todo los proyectos de batimetría que realizamos para un proyecto de dragado. No solamente se realizaron estudios de batimetría, por parte del grupo tuvimos que realizar una serie de estudios. Aquí lo que nosotros mencionamos es, esos estudios nosotros para hacer este proyecto lo realizamos a lo largo de más de 3 años. Realizamos estudios topográficos, realizamos topografía de detalle, en este caso con equipos sobre todo, GPS, estación total, niveles electrónicos, para obtener toda la información en cuanto al límite. Toda la información en tierra la obtenemos en este caso, la información de detalle que necesitamos para la terminal lo obtuvimos con estudios topográficos. Ahora, también realizamos vuelos aerofotogramétricos de toda la bahía de Topolobampo en Sinaloa. Realizamos medición de mareas, presión, temperatura. Aquí lo que estamos hablando es que recopilamos toda la información necesaria para poder realizar un proyecto de una terminal. Aquí lo que comentamos también, se realizaron instalaciones de estaciones meteorológicas. En este caso realizamos en 2 puntos la instalación de estaciones meteorológicas para recopilar información referente a presión atmosférica, viento, temperatura, precipitación. Realizamos campañas de medición de corrientes. En este caso realizamos, estas campañas se realizan en general por 24 horas continuas, en las cuales nosotros colocamos boyas que con GPS nos pueden dar los recorridos. También nosotros utilizamos molinetes para la velocidad de las corrientes. Eso nosotros tenemos que ubicarlos en diferentes escenarios. Cuando nosotros tenemos condiciones, nosotros los llamamos en cuanto a marea viva y marea muerta. Más adelante comentaremos temas igual referente a los temas de las mareas. Realizamos estudios de mecánica de suelos. Bueno, en este caso, en cada punto se señalan los estudios de mecánica de suelos. Esto lo realizamos en cuanto al tema de la terminal, específicamente para lo que es el muelle y canal de navegación. Realizamos estudios de mecánica de suelos que, con la particularidad que los realizamos en el mar. Vamos a retomar el tema del cual estamos, nuestro tema principal en cuanto a la ponencia de qué es la batimetría. Muy bien, en cuanto a la batimetría comentamos que sería el levantamiento del relieve de superficies subacuáticas. Básicamente nosotros tomamos en cuanto a la definición, estamos más familiarizados con lo que sería la topografía. En cuanto a topografía lo podemos tomar como la descripción del terreno. En cuanto a topos, terreno, grafos, la descripción del terreno. En cuanto a batimetría, tenemos que batos, su significado es profundidad, metría en cuanto a la medición de las profundidades. Esto, digamos, hablando de forma general. En cuanto a batimetría, sería la medición de la profundidad. Aquí tenemos, estamos comentando que el estudio batimétrico es la materia prima para iniciar con el proyecto de cualquier obra marítima. Dimos un preámbulo en cuanto a las obras marítimas. Ahora aquí tenemos que la batimetría sería la materia prima.
Para nosotros, así como en cualquier proyecto de ingeniería en terreno natural, la topografía es lo que nos da el estado actual y sobre lo cual podemos diseñar. Para la obra marítima nosotros necesitamos la batimetría, necesitamos la configuración del fondo marino. Aquí estamos aplicando, en este proyecto que la batimetría, estamos haciendo un levantamiento en lo que es un proyecto de ingeniería marítima. No es exclusiva la batimetría en cuanto a proyectos de ingeniería marítima. ¿En qué otros puntos se podría realizar la batimetría o que necesitamos la configuración de zonas subacuáticas? Pues bueno, eso se puede realizar también en diversos cuerpos de agua, en lagos, en lagunas, en ríos, en canales, bueno, escurrimientos tanto naturales como artificiales. En todos los proyectos nosotros podemos realizar batimetría. Obteniendo la representación detallada del fondo marino, se podrá entender la morfología de la zona para posteriormente iniciar con el diseño. Aquí lo que estamos comentando es, bueno, obtener la morfología, lo que es la forma en este caso, la forma del fondo marino en general. Ahora, vamos a comentar qué es dragado. En cuanto al punto, bueno, en cuanto a nuestra ponencia es la importancia en cuanto a la batimetría para proyectos de dragado. Por dragado entendemos que es el conjunto de tareas de limpieza y extracción de rocas, sedimentos y otros materiales situados bajo el agua, ya sea en medio marino, fluvial, lacustre. Comprende las operaciones de extracción, transporte y vertido de dichos materiales. Bueno, como nosotros podemos tener en el terreno natural o en cualquier construcción de suma importancia lo que es el movimiento de material en cuanto a excavación, relleno, es igual de suma importancia en la obra marítima lo que es el dragado. A nosotros nos permite, es para realizar ese movimiento de materiales. Aquí con la complejidad que hay diversa, bueno, que el tema todo se realiza, bueno, todo lo tenemos que realizar bajo el agua. ¿Cuáles son las aplicaciones, las principales aplicaciones del dragado, de lo cual estamos comentando? Bueno, tiene diversas aplicaciones. En este caso estamos considerando en cuanto a las principales, la construcción y ampliación de puertos, que es el caso específico de esta presentación. Mantenimiento y mejora de calados en puertos y cauces. Bueno, ¿a qué nos referimos con calado? En calado nos estamos refiriendo a la profundidad mínima que requiere una embarcación para la navegación. Mantenimiento y mejora de capacidades de desagüe, ríos y canales, creación de suelos ganados al mar, cimentación y protección de obras marítimas, trincheras submarinas para oleoductos, tuberías, extracción de arenas para la regeneración de playas, creación de islas artificiales en aguas costeras. Aquí lo que estamos hablando de dragado, pues bueno, estamos hablando del movimiento de material en lo que nosotros tenemos como el fondo marino. Vamos a hablar nosotros, bueno, regresando a la diapositiva anterior, nosotros estamos considerando de aplicaciones, construcción y ampliación de puertos. En este caso, nuestro punto que vamos a aplicar el dragado es para la construcción de puertos, para la construcción de un muelle y para que ese muelle tenga un canal de navegación. Estamos presentando una gráfica con la evolución de la construcción de buques portacontenedores. En este caso hablamos desde buques con dimensiones que tienen dimensiones en cuanto a su eslora, que sería la longitud de 135 metros hasta los cercanos a los 400 metros. Tenemos buques, en este caso, por ejemplo, los buques Panama Class, que son los buques que pueden navegar por el canal de Panamá. Después los post-Panama. Los post-Panama se les dio ese nombre, digamos, tomando como referencia el canal de Panamá. Cuáles son los buques que podían cruzar por el canal de Panamá y cuáles son los buques que no podían cruzar. El canal de Panamá, pues bueno, conforme se avanzó en cuanto a los temas de la navegación, fue ineficiente para el cruce de algunos buques. Actualmente ya se tienen nuevas esclusas en cuanto al canal de Panamá. Ya se tienen también embarcaciones con mayores dimensiones que pueden cruzar el canal de Panamá. Pero bueno, ¿cuál sería el interés en esta gráfica? Aquí lo que nos muestra es que este tipo de embarcaciones, obviamente, en cuanto aumentan el tamaño, requieren una mayor profundidad para navegar. Es algo que nosotros muchas veces, bueno, no vemos. En aguas continentales, pues generalmente no hay problema para la navegación, pero para acercarnos, para llegar a los puertos,
se necesita un canal de navegación, se necesita realizar un canal debajo del agua para que esa embarcación pueda llegar. Aquí tenemos que en este caso las embarcaciones más grandes necesitan más de 15 metros de profundidad. Nosotros conforme vamos a llegar a un puerto, antes de cualquier que se pueda tener alguna obra, por ejemplo, en este caso en Topolobampo, pues teníamos profundidades en la zona de la terminal en promedio de 2 metros. Para que nosotros pudiéramos tener 15 metros de profundidad, teníamos que hacer un proyecto de dragado. A partir de ese nivel se tenía que excavar en promedio hasta 12 metros de profundidad. Es de suma importancia tomar en cuenta que se requiere un canal de navegación para que dichas embarcaciones puedan llegar al puerto. Ahora, antes de que nosotros podamos hacer un proyecto de dragado, se realizaron toda una serie de estudios en lo que es la bahía de Topolobampo en Sinaloa. Esto es al norte, en el municipio de Ahome, en Sinaloa. Bueno, es un proyecto que les comentaba. Es un proyecto que realizamos en promedio, realizamos una serie de estudios por más de 3 años y es el que queremos tomar como referencia para la exposición de este tema. En cuanto a la batimetría, pues bueno, comentamos que en este caso para nosotros representa la configuración del fondo marino. Nosotros tenemos aquí una imagen satelital donde tenemos en color morado cuál es la superficie que necesitamos conocer. Esa superficie, bueno, estamos hablando en cuanto a su longitud. Si nosotros trazamos un eje, estamos hablando de más de 20 kilómetros. Nosotros necesitamos conocer a detalle la profundidad de esa bahía para poder diseñar, en este caso, el proyecto de una terminal portuaria. Vamos a manejar datos, datos generales en los cuales nosotros realizamos este estudio. Para este estudio se realizaron, en una superficie de 22,000 hectáreas. Para que tengamos más o menos presencia en cuanto a qué representan 22,000 hectáreas, sería como la superficie de un municipio de promedio en el Estado de México. Es toda la zona que nosotros necesitamos conocer a detalle. Para esto nosotros realizamos seccionamientos a cada 100 metros. ¿Qué quiere decir? Que realizamos mediciones, trazamos un eje longitudinal y a partir de ahí trazamos secciones perpendiculares. Secciones que en sí son paralelas una de otra. Estas a cada 100 metros. Para hacer estos estudios nosotros necesitamos una embarcación menor, para que tuviera esa flexibilidad en cuanto a radios de giro y demás. Trazamos nosotros 280 secciones. Esas 280 secciones nos dio una longitud total de 2,200 kilómetros. Nosotros necesitamos hacer con el equipo para batimetría recorridos de 2,200 kilómetros. Esos recorridos nosotros los hacemos a una velocidad que puede ir entre los 6 y los 7 kilómetros por hora. Eso nosotros nos representó 314 horas de recorrido, lo cual realizamos en 40 jornadas de trabajo. Ahora, estamos presentando aquí una imagen. Pareciera que tenemos un asurado. Lo que es en las superficies de agua, en la bahía de Guaira y en la bahía de Topolobampo. Realmente no es un asurado. Esas líneas representan los seccionamientos que nosotros trazamos en gabinete para poder hacer los recorridos. Quiere decir que cada línea que se ve en esta imagen son recorridos que nosotros tuvimos que realizar con una embarcación para tener la información de la configuración de la morfología del fondo marino. Ok, esto vamos a hablar, tomamos batimetría. Ahora, ¿cómo es que realizamos la batimetría? Nosotros habíamos comentado, por ejemplo, en topografía nosotros tenemos lo que es la configuración de la superficie, la morfología de la superficie, y en batimetría nosotros vamos a obtener información referente a la morfología, en este caso del fondo marino, pero con la particularidad que es, en este caso que es debajo del agua. En topografía utilizamos ciertos equipos porque tenemos también la posibilidad de tener elementos fijos en tierra, los cuales nos permiten un mayor control y representación del mismo. Aquí la particularidad es de que necesitamos hacer estos trabajos, pero no solamente bajo el agua. Hay diversas condiciones en cuanto a que debemos de considerar temas de marea y demás, demás variables. Vamos a empezar, primero vamos a describir los equipos y después cómo es que trabajamos con esos equipos. Aquí nada más retomemos el punto. La finalidad es que nosotros podamos obtener lo que es el fondo
la configuración del fondo marino, que ese fondo marino nosotros lo podamos llevar a un plano con el cual nos permita trabajar, con el cual nosotros podamos realizar un diseño. Aquí estamos considerando una lancha con motor fuera de borda. Normalmente podemos utilizar una lancha con motor fuera de borda, quizá con un máximo de 30 pies. Se sugiere que tengan un motor que pueda ser de 70 caballos. Nosotros, bueno, aquí tenemos una lancha. Ese va a ser nuestro vehículo para que nosotros podamos realizar este levantamiento. Ahora tenemos aquí una ecosonda digital con precisión centimétrica de doble frecuencia. Vamos a explicar después más a detalle a qué nos referimos con este equipo. Tenemos un transductor. Ese transductor va conectado a la ecosonda. Ese transductor es el que nos va a dar, con el que vamos a obtener las profundidades, en este caso del fondo marino. Tenemos un GPS. El GPS nos va a dar las coordenadas, esto digamos más, no profundidades, nos va a dar coordenadas en lo que seríamos, bueno, nosotros trabajamos con diversas coordenadas, pero en un punto de vista práctico, con esto vamos a obtener coordenadas en X y en Y. Nosotros podemos obtener, sobre todo en este caso, bueno, coordenadas en diversos sistemas. El GPS, bueno, para los que igual no, entiendo que ahora es común que estén involucrados en cuanto a temas de navegación, es diferente a los GPS que pueden utilizar en diversos dispositivos. Aquí hablamos de GPS topográficos, los cuales nos van a dar una mayor precisión. GPS lo tomamos de Global Position System. Aquí la idea de que la forma en la que nos da coordenadas es de que se enlaza con diversos satélites. Se tiene que enlazar mínimo con 7 satélites para que nos dé coordenadas precisas del punto que nosotros podamos requerir. Ahora tenemos un software hidrográfico. El software que manejamos en este caso es el software HYPACK Max. Ese software, bueno, se creó en Estados Unidos. HYPACK Max se encuentra en Bristol, Connecticut. Y en estas imágenes, bueno, estamos mostrando nada más cómo es que estamos instalando los equipos. Lo que tenemos en la imagen de la izquierda, tenemos ahí lo que es la antena de GPS. Eso es solo la antena, va conectado al GPS. Hay una prensa, bueno, tenemos en este caso, va sobre un bastón el GPS en una posición vertical y en el agua, digamos, en esa misma posición tenemos el transductor. El transductor es el que nos va a dar las profundidades. Todo esto va conectado, bueno, ¿cuáles son los equipos que llevamos ahí? Está conectado a una ecosonda. La ecosonda la tenemos en la parte derecha. Tanto la ecosonda como el GPS van conectados al final a un equipo de cómputo con software hidrográfico. Este esquema, bueno, es muy simple, pero nos puede ayudar a entender cómo es que realizamos nosotros la batimetría, dado a que son equipos muy distintos a los que podríamos utilizar, digamos, a un levantamiento tradicional en topografía. Aquí tenemos la embarcación. En la parte superior tenemos lo que es la antena GPS. Nosotros, ¿qué necesitamos? Manejándolo de forma muy a grandes rasgos, para nosotros tener el plano que requerimos para batimetría y hacer cualquier diseño, necesitamos coordenadas en 3 dimensiones. Coordenadas en X, coordenadas en Y y coordenadas en Z. En X y en Y vamos a tomar lo que sería en cuanto a un plano. Y en Z vamos a tomar elevaciones, que en este caso nosotros los vamos a referir más a profundidades. El GPS nos va a dar coordenadas en X y en Y, con una precisión centimétrica. Sobre ese mismo punto tenemos ahí una línea, en la parte inferior tenemos el transductor, transducer o transductor. Ese transductor, bueno, va conectado a la ecosonda. Como su nombre lo dice en cuanto a ecosonda, emite ondas sonoras. Tenemos ahí unas líneas punteadas que harían referencia a esa onda sonora. ¿Cómo es que obtenemos la profundidad o cómo está trabajando en este caso el transductor? El transductor, tomémoslos como referencia como que fuera una bocina que emite sonidos. Esa bocina que emite sonidos, bueno, va a emitir un sonido, el cual va a llegar a un cuerpo sólido, en este caso al fondo marino, y va a producir un eco. Ese eco va a regresar a esta misma bocina, como si tuviéramos una bocina que en su mayoría las bocinas funcionan como micrófono, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en este caso, bueno, una bocina con la particularidad que, bueno, que va a trabajar bajo el agua y nos va a dar en este caso profundidades. Emite un sonido. Una vez que ese sonido llega al fondo marino, rebota y llega nuevamente al transductor. ¿Cómo obtenemos la profundidad? Con el tiempo en el que tarde en
el sonido que se emitió, con el tiempo que ese sonido que se emitió, nosotros se pueda captar nuevamente con el transductor, se va a calcular la profundidad. ¿Qué necesitamos ahora? Bueno, ¿cuáles son las variables para eso? Necesitamos cuál es la velocidad del sonido. El sonido viaja más rápido, por ejemplo, en el agua, al ser un medio continuo. Viaja más rápido en el agua que en el aire, por ejemplo. Y en este caso, en ingeniería marítima, el sonido también viaja más rápido lo que es en agua salada que en agua dulce. Necesitamos, digamos, esos parámetros o esa información para que podamos nosotros calibrar y configurar cuáles son las profundidades que vamos a obtener. Entonces, aquí de forma básica obtenemos nosotros coordenadas X y Y, nuestra ubicación en planta con el GPS, y obtenemos profundidades con un transductor. El transductor, pues bueno, es lo que acabamos de explicar. El transductor nos va a dar profundidades. Aquí, bueno, todavía no podemos considerar que el transductor nos va a dar la coordenada, las coordenadas que requerimos. Nos da profundidades que para nosotros son profundidades de ese punto del transductor al fondo. ¿Esto por qué? ¿O qué particularidad, qué particularidad tenemos? Bueno, lo vamos a ver un poco, bueno, lo vamos a ver adelante, mientras estamos pasando aquí una imagen en cuanto a los equipos que se utilizaron. Esto es precisamente en Topolobampo, donde tenemos el equipo en una lancha con motor fuera de borda. Aquí podemos ubicar que hay una antena GPS, el maletín amarillo hace referencia al equipo GPS, tenemos el transductor digamos que al lado derecho en cuanto al GPS. Hay un equipo de cómputo. Para este caso utilizamos laptop, Talkbook y Panasonic, que son de uso rudo, dado que otro tipo de equipos no nos serviría en cuanto a las inclemencias sobre todo para el tema en cuanto a la sal. Tenemos otra imagen, bueno, donde tenemos igual el equipo que se utilizó. Estábamos comentando que el transductor no nos da las profundidades, digamos, que nosotros requerimos. ¿Esto por qué? Porque el transductor nos va a dar las profundidades de ese punto, pero ahora hay que tomarlo en cuenta los niveles de marea. ¿Por qué hacemos referencia a los niveles de marea? Nosotros necesitamos pasar por todos los puntos de interés y nos va a dar la profundidad, pero hay que tomar en cuenta la marea. Si nosotros pasamos a una hora, por ejemplo, a las 12 del día, puede que tengamos una profundidad en esa zona de 8 metros. Y si pasamos 2 horas más tarde, puede ser que esa profundidad no sea de 8 metros. Puede ser esa profundidad podría cambiar de 8 a 9 o a 10 metros, porque hay variaciones de marea. Nosotros necesitamos entonces tener un plano de referencia fijo. Antes, bueno, de ese punto vamos a manejar a qué se refiere, bueno, los niveles de marea. Para eso hay que mencionar qué es la marea. La marea es el cambio periódico del nivel del mar producido principalmente por las fuerzas de atracción gravitatoria que ejerce el Sol sobre la Luna y sobre la Tierra. Digamos, tiene que ver con las fuerzas gravitatorias. La marea cambia y sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos luna llena hay una mayor atracción, entonces tenemos cambios más importantes en cuanto a la marea. Habíamos comentado sobre la campaña de corrientes que realizamos, que lo realizamos en marea viva y marea muerta. Bueno, cuando tenemos, en cuanto a temas de luna llena, nosotros tenemos variaciones mayores en cuanto a la marea. Nosotros lo podemos considerar como marea viva. Aquí lo que consideramos, bueno, estamos relacionados nosotros en cuanto a los cambios de marea, pero bueno, ¿cuál es la importancia que tiene en este caso para los estudios? Nosotros tenemos que identificar cuáles son las variaciones de marea. De forma general, tenemos pliamar y bajamar. Pliamar es el nivel máximo que tenemos de marea y bajamar el nivel mínimo que tenemos. Pero bueno, ahora pasemos a este plano. En el proyecto que realizamos, nosotros consideramos 7 planos distintos de marea, donde vamos del nivel de pliamar máximo registrado al nivel de pliamar mínimo, donde también tenemos un nivel medio del mar. En un día nosotros tenemos 2 pliamares y 2 bajamares. Esto digamos que quiere decir que en 24 horas la marea llega a un punto máximo, desciende a otro punto, sube a otro punto máximo y desciende. O sea que hay 2 puntos altos y 2 puntos bajos si nosotros graficáramos esa marea. Ahora, ¿con qué nivel trabajamos nosotros? Bueno, nosotros vamos a tomar un nivel bajo, lo que es el nivel de bajamar medio inferior. ¿Por qué trabajamos con ese nivel? Quiere decir que es cuando la marea se encuentra en un punto más bajo. Dado que las embarcaciones requieren una profundidad, para nosotros es el nivel más desfavorable o el nivel crítico. Entonces, es de mayor interés para nosotros conocer el nivel más bajo, el nivel más crítico para una embarcación, ya que cuando tenemos marea alta, la embarcación en todo caso no tendría problema para su navegación.
Existen puertos actuales en México, los cuales embarcaciones que solamente pueden entrar a los puertos cuando se tiene una marea máxima. Y en la parte de infraestructura de los puertos, en cuanto a la mejora y que necesitamos proyectos de dragado, hay embarcaciones que no pueden arribar a los puertos, que solamente se acercan a los puertos y de ahí se tienen que utilizar embarcaciones menores para hacer el traslado de dichas, en este caso, bueno, ya sea de insumos o es más, en algunos casos también de pasajeros. ¿Qué utilizamos nosotros para medir la marea? Bueno, existían anteriormente, bueno, se tenían diferentes equipos. Nosotros utilizamos sensores de presión. Estos sensores de presión nosotros los dejamos fijos en algún punto, digamos, en el mar. Y bueno, como su nombre lo indica, nos va a dar la presión. Pero una vez que nosotros tengamos elementos como la presión nos va a dar las variaciones, digamos, la presión va a cambiar dependiendo la columna de agua que tenga a los que esté sometido ese sensor. Nosotros con las variaciones en cuanto a la presión que tenga ese sensor, nosotros podemos calcular la variación de marea en la zona de estudio. Ahora, para este proyecto, bueno, nosotros instalamos 9 sensores de presión en toda la bahía. Normalmente se instalan 1 o 2 sensores, pero aquí por la magnitud del estudio se utilizaron más sensores para tener más información y a más detalle. Aquí ya habíamos mencionado en cuanto a la calibración de la ecosonda. Bueno, tenemos una placa de acero, la ponemos debajo del transductor y con esa, digamos, nosotros tenemos también un cable de acero, el cual va graduado. Nosotros bajamos esa placa de acero a 4 metros, verificamos que sea la lectura que tenemos en la ecosonda, lo bajamos a 8 metros y verificamos de igual forma. Esto mencionábamos que la velocidad del sonido va a cambiar dependiendo del lugar. Esto porque el sonido en el agua, digamos, la velocidad puede cambiar dependiendo de las condiciones. Sobre todo tenemos condiciones en cuanto a agua salada, agua dulce y la combinación la manejamos como agua salobre. Aquí tenemos en la imagen, manejamos en cuanto a rutas de navegación. Okay, como tenemos procedimientos, nosotros no vamos a obtener las coordenadas que mencionábamos de esa bahía de forma aleatoria. Vamos a tener un plan de trabajo, vamos a tener rutas de navegación. Esto para tener un barrido de en este caso, de toda la superficie o todo el área que deseamos conocer, donde no repitamos información y donde no tengamos zonas sin información. Aquí, ¿qué es muy importante? Estamos hablando de que efectuamos rutas, pero para eso igual dependemos mucho en cuanto a, sobre todo, los temas de oleaje, viento, los cuales nos puedan desviar de nuestra ruta de proyecto. En este caso, nosotros llevamos en la laptop una pantalla, los cuales nosotros podemos ubicar la posición de la lancha, de la embarcación que utilizamos, y tenemos que seguir esos puntos, tenemos que seguir esas rutas. Comentamos que esas rutas van paralelas a cada 100 metros. Eso para una batimetría general. Posterior, cuando realizamos un proyecto de dragado, esas líneas se reducen a cada 10 metros. Entonces, bueno, aquí lo que queremos mencionar es de que antes de que nosotros realicemos los trabajos de campo, debe de haber un trabajo en el cual nosotros tengamos igual ya identificados cuál es la ruta de navegación y cuál va a ser nuestro alcance del proyecto. Aquí este software lo utilizamos para las mediciones de la marea. Como comentábamos, nosotros, ¿cuál es el tema? El transductor solamente nos va a dar profundidades que son relativas a la ubicación de la lancha en ese momento. Nosotros tenemos que ligar esas profundidades tomadas con el nivel de la marea en ese momento. Nosotros lo llamamos una correlación de mareas. En este caso, este sensor nos está dando, en este caso tenemos medición de 1 semana. Antes de que se tuvieran esos sensores, había una persona, o bueno, incluso se tenían personas que estaban encargadas de hacer esa medición de forma manual. Ahora, aquí lo que vamos a manejar, de forma general comentamos cuáles son los trabajos que realizamos en cuanto a la batimetría. Comentamos que el GPS nos da coordenadas en XY y la ecosonda nos da profundidades. Ahora, en cuanto a las variables, aquí hablamos de un trabajo, un postproceso en cuanto a la corrección de marea. Nosotros tenemos que, si tenemos nosotros, por ejemplo, una profundidad en un punto de 5 metros y en ese momento nosotros estamos, en cuanto al nivel de marea, nosotros detectamos que estamos a la -5, nosotros podríamos considerar que la profundidad sería la -10.
la profundidad de los menos 5 metros que nos encontramos más los 5 metros. Entonces, debemos de ligar cada uno de esos puntos que nosotros medimos, la profundidad que tomamos con en este caso, bueno, cada uno de los puntos que tomamos con la elevación de la marea en ese momento. Aquí la particularidad que todos los datos que se toman son segundo a segundo. Ahora aquí hablamos también, nosotros tenemos la embarcación y debemos de depurar la información. Hay elementos que nos pueden ocasionar errores o que podemos tener una menor precisión. Tenemos en este caso movimientos, nosotros lo manejamos como balanceo. Estos movimientos son producidos por el oleaje. Tenemos movimientos en un eje transversal que es balanceo y longitudinal cabeceo. Eso nos puede ocasionar errores. ¿Cómo detectamos esos errores? Bueno, nosotros graficamos una vez que realizamos la gráfica del fondo marino, esos movimientos los podemos detectar como ciertos picos que se salen de los parámetros. Esos los tenemos que ubicar y nosotros editar para que la información que tengamos se maneje en cuanto a las precisiones requeridas. Ahora aquí tenemos, bueno, edición de seccionamientos. Comentábamos en cuanto al equipo, bueno, una parte igual principal del equipo es el software en hidrografía. ¿Qué es lo que hace ese software? Estamos hablando que ese software lo que hace es que recibe la información del GPS segundo a segundo, recibe las profundidades de la ecosonda. Lo que hace es recibe la información, la sincroniza, la almacena y nos permite un postproceso de esa información. Si no, ese software estamos hablando de que sería un trabajo... Bueno, ese software nos permite realizar ese trabajo con una mayor precisión y como en un menor tiempo. Ahora tenemos aquí un plano topobatimétrico. En este caso, este plano es el resultado de toda una serie, digamos, de actividades, las cuales estamos considerando batimetría, topografía de detalle, topografía general, vuelos aerofotogramétricos y restitución. Este trabajo, digamos, aunque se presenta en un plano, de este plano se pueden desplegar toda una serie de planos particulares, pero este fue el resultado, como comentamos. Este plano, bueno, así como lo tenemos para nosotros, fue el resultado de 3 años de trabajo. En la imagen tenemos dándole énfasis al plano topobatimétrico en cuanto a los niveles. Los colores que nosotros vemos en la parte interior representan las profundidades. Cada color nos representa una profundidad. Nosotros tenemos ahí las profundidades y las cambiamos a cada metro. Nosotros lo manejamos como una equidistancia a cada metro. Para no perder el contexto del inicio, en este caso, de donde tenemos el mar abierto al fondo de la laguna, estamos hablando de alrededor de 20 kilómetros para entender en cuanto a la magnitud de lo que nos llevó este proyecto. Con este plano topobatimétrico nosotros tuvimos lo que fue de forma general la información del proyecto. Con esta información nosotros ya podemos realizar anteproyectos en cuanto a la terminal, canal de navegación para que una embarcación pueda llegar a ese puerto y demás información. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que este es un plano topobatimétrico general, pero después de este plano topobatimétrico nosotros requerimos planos con un mayor detalle. Vamos a enfocarnos, digamos, para lo que les comentaba en cuanto al tiempo que realizamos este plano. Aquí estamos manejando una sección de este plano, en la cual nosotros vamos a ir dándole un zoom. Aquí ya podemos apreciar, ya con una mayor, digamos que de una mayor forma, que son líneas son líneas paralelas. Esas líneas paralelas son los recorridos que se hicieron en la embarcación y cada recorrido nos da una profundidad. En la zona donde tenemos mayores, cerca del recuadro, son las zonas donde tenemos una mayor profundidad. Ahora damos un acercamiento mayor, ya empezamos a ver que esas líneas en realidad lo que tenemos son números. Aquí ya tenemos, bueno, estamos dando todavía otro zoom donde tenemos más información. Y aquí ya tenemos, menos 25, menos 27. Quiere decir que en esta zona estamos con profundidades que van desde los 16 hasta los 26 metros, ¿no? Por ejemplo. Y tenemos los puntos, los círculos que tenemos son cada una, bueno, son las fijas. Cada una de las fijas pues tiene información para nosotros en cuanto a su posición X, Y, Z.
Ahora tenemos la batimetría de detalle para el canal de navegación. Una vez que tenemos nosotros lo que es la batimetría general, nosotros ya se tiene una propuesta, un anteproyecto para un canal de navegación, y una vez que se tiene ese anteproyecto se hace una batimetría. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la batimetría? La importancia de la batimetría para un proyecto de dragado es que en este proyecto, por ejemplo, hablamos de más de 1 millón de metros cúbicos de dragado. Entonces, bueno, si nosotros vemos cuál sería el costo, por ejemplo, o el trabajo para mover 1 millón de metros cúbicos en terreno natural, demos la importancia de cuál sería la importancia de mover 1 millón de metros cúbicos en este caso en el mar. En la parte superior izquierda tenemos el proyecto que se realizó, digamos, cada una de esa zona asurada son las áreas que requiere la embarcación para la navegación. Digamos, desde que la embarcación tiene posibilidad de llegar a ese punto, y toda esa zona que tenemos son las zonas en las que se requiere dragar, donde se requiere un canal de navegación para que esa embarcación pueda llegar a su terminal, en todo caso al muelle. La zona que se amplía, donde tenemos una mayor sección, es una dársena. En esa dársena es donde la embarcación puede tener maniobras. En este caso, en cuanto, bueno, tanto para lo que sería en cuanto a la llegada o el retorno en cuanto a la embarcación. De igual forma, en la parte, bueno, en la parte inferior derecha tenemos con una simbología, teniendo por colores, identificando cada una de las profundidades. Las profundidades que se ven en tonos naranja en la parte superior son donde tenemos zonas muy poco profundas. En este caso, esas zonas estamos hablando con niveles que están entre el -1 metro, y tenemos profundidades entre -1 y -2 metros. Para este proyecto nosotros necesitamos un calado para la embarcación de diseño, un calado de 12 metros. Quiere decir que ahí se tuvieron que hacer canales con profundidades de más de 10 metros para que la embarcación pueda atracar en este puerto. Este plano nos representa, bueno, el proyecto, el dimensionamiento portuario y el proyecto que dragamos. Tenemos diferentes zonas. Tenemos un canal de navegación, tenemos una dársena, tenemos la zona de atraque, y en la parte superior una pasarela. En la parte superior es donde tenemos la terminal. Aquí, ¿por qué se retiró lo que serían los muelles de la terminal? Para evitar, para tener un volumen de dragado menor, se realizó una pasarela, digamos, es un acceso que se va a tener hasta una zona más profunda para tener ahí esa terminal. Aquí lo que tenemos, bueno, son las secciones. La parte que tenemos en azul para nosotros representa, son los volúmenes, bueno, es el área que tenemos de dragado. Hay procedimientos de los cuales ya establecidos, sobre todo por la SCT, en cuanto al cálculo de volumen de dragado. Es un procedimiento por áreas extremas, en los cuales nosotros tomamos todas las secciones, en este caso del material que se va a dragar, y nosotros tomamos tanto las secciones, la separación entre las mismas, para que nosotros podamos calcular el volumen de dragado. Aquí comentamos que tenemos manejamos un calado. El calado nosotros referimos a la profundidad de la embarcación de 12 metros. Muy bien, ahora, bueno, aquí lo que estamos presentando es, bueno, en lo largo de estos, bueno, casi 10 años que comentaba como parte igual del grupo, los principales puertos donde hemos realizado proyectos de ingeniería marítima, o donde podemos intervenir. Aquí consideramos que en el Pacífico han sido, sobre todo en cuanto en Baja California, el puerto de Ensenada. Tenemos La Paz, Baja California. En Sonora, Puerto Peñasco, Guaymas, Sonora, Mazatlán, Sinaloa, en San Blas, Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que es en Acapulco, Guerrero, Huatulco, en Puerto Chiapas, en Puerto Morelos, en Campeche, en Veracruz. Los proyectos en los que, bueno, en los que hemos participado para batimetrías, pues bueno, no todos han no todos han sido para dragado. En este caso comentamos que la batimetría se requiere para cualquier obra. De hecho, lo mencionamos como la materia prima para cualquier obra marítima.
Y aquí lo que estamos comentando es, bueno, la importancia sobre todo de lo que es la ingeniería marítima, ya que nos provee de un sistema de transporte, el transporte marítimo, y la importancia del transporte marítimo que tiene actualmente en la economía en México, y la importancia que va a tener, ¿no? Si queremos en este caso tener una mayor y mejor presencia, necesitamos mayor y mejor infraestructura marítima. Antes, bueno, aquí les comento también en cuanto a bueno, como comentaba inicialmente, actualmente, bueno, soy docente en cuanto a la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Mexiquense Bicentenario, específicamente en la Unidad de Estudios Superiores de Tultitlán. En cuanto a grupo de ingeniería hidráulica, si tienen, igual requieren más información, lo pueden consultar en la página www.gih.mx o a mi correo uriel.carvajal, @gih.mx. Lo que me gustaría comentar es también en cuanto a aquí el trabajo, digamos, es un trabajo multidisciplinario donde no solamente, bueno, es la parte en este caso, bueno, en cuanto a ingeniería civil, es todo un equipo, digamos, que interviene en lo que es la infraestructura marítima. Y bueno, aquí el punto, sobre todo en esta presentación, es de que en realidad, pues bueno, todos estamos relacionados, ¿no? con esa infraestructura. En su mayoría los insumos nosotros que tenemos que sean de exportación, tuvieron que llegar, tuvieron que llegar por vía marítima. Y para que en este caso tengamos a nivel nacional una mayor competencia, necesitamos tener más y mayores, más infraestructura, la cual se tendría que originar con tener más y mejores estudios y proyectos relacionados al área. Ok, bueno, por mi parte, bueno, en cuanto a esta ponencia, es todo de antemano. Bueno, les agradezco les agradezco su atención y bueno, me gustaría igual si tenemos si podemos tener ahí un tiempo o se puede compartir igual algún tiempo para preguntas. Vale, vale. Pues muchas gracias, ingeniero, por esta ponencia. Sí tenemos unas cuantas preguntitas aquí que me hicieron llegar. Se las voy a leer. La primera es, ¿a partir de qué profundidades es recomendable utilizar la ecosonda? Mira, es muy buena pregunta. De hecho, esa es la parte en la que nosotros podemos manejar como topobatimetría, porque participa también la topografía. Nosotros, bueno, en profundidades mínimas, nosotros podemos manejar, sugerimos a partir de 1 metro. Con menos de 1 metro de profundidad, eso lo podemos realizar con equipo de topografía. Se pueden realizar incluso hasta medio metro, pero se expone el equipo. Entonces, en cuanto a profundidades, nosotros recomendamos que se haga a partir de 1 metro, y en cuanto a profundidades máximas, pues bueno, o sea, podemos tener levantamientos incluso de hasta, dependiendo del tipo de ecosonda, se pueden tener hasta 200 metros de profundidad. ¿Qué pasa con ese metro que nosotros no podemos tomar? Bueno, se toma con topografía, en este caso con estación total, y tratamos de cubrir, o sea, de que la estación total o el equipo de topografía pueda cubrir esa franja, que haya una sobreposición, que no haya zonas sin levantar, pero que la parte que no se pueda tomar con batimetría se pueda tomar con topografía, pero realmente podemos tomar profundidades desde 1 metro hasta 200. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué software utilizaron para procesar la información del levantamiento? Ok, bueno, el software principal es el software HYPACK Max. Ese les comentaba, bueno,
Es un software igual, no es, obviamente no es muy comercial, no son muchas las empresas que trabajen en cuanto a batimetría, es el que utilizamos nosotros y es uno de los principales software en cuanto a hidrografía. La importancia de ese software es que nos da, que recibe la información, la sincroniza y nos permite la edición y el proceso de la información. Obviamente ese software es el que utilizamos en la batimetría. Posterior a esto, bueno, ya la información o los planos en general, pues bueno, los presentamos, utilizamos AutoCAD, CivilCAD, AutoCivil 3D, de forma general. O sea, tenemos un software para el GPS, un software para lo que sería también para los sensores de marea, pero principalmente, bueno, en hidrografía el que utilizamos es el software HYPACK. Ok, ok. Otra pregunta. ¿Qué tipos de ecosonda digital existen en el mercado? Los tipos de ecosonda, hay dos ecosondas o dos tipos de ecosondas principales. Podemos hablar en cuanto a las ecosondas multi-as y ecosondas mono-as. ¿Cuál es la diferencia? Que la ecosonda mono-as solamente nos da un punto en esa posición. La ecosonda multi-as nos puede cubrir ya una línea, entonces eso nos podría permitir tener, cubrir mayor área, tener también una mayor precisión. Estas estamos hablando en cuanto a ecosondas que van para hidrografía, ¿no? Hay ecosondas en el mercado que hacen más referencia a temas de pesca o demás. En este caso hablamos, bueno, de ecosondas que hacen referencia a hidrografía. Vale. Otra pregunta. ¿Qué condiciones climáticas son las idóneas para realizar un estudio batimétrico? Ok, bueno, en condiciones climáticas, por ejemplo, nosotros aquí estábamos en una bahía, esas para nosotros eran como condiciones idóneas en cuanto a el tema de la marea y el oleaje, que estamos hablando en una zona protegida, donde no tenemos tanto afectación por el viento y por el oleaje. En mar abierto es donde nosotros tenemos más complicaciones. Por ejemplo, en estudios que nosotros realizamos en mar abierto, en Puerto Morelos, en Quintana Roo, nosotros podemos tener afectaciones o la última batimetría que realizamos ahí fue, que realizamos fue a principios de año y por temas de mal tiempo nosotros teníamos impedido realizarlos sobre todo por peligros en cuanto a la navegación. Y bueno, aprovechando en cuenta esa pregunta en cuanto al tiempo, siempre que existe algún fenómeno o un huracán, se necesita la batimetría porque hubo cambios en cuanto al transporte de sedimentos importantes. Entonces necesitamos recuperar esos canales de navegación. Entonces necesitamos saber cuál es el estado actual, ¿no? Después de esas condiciones. Bueno, regresando a la pregunta, bueno, las condiciones idóneas para hacer batimetría, pues sobre todo es donde hay, donde hay, podríamos considerar en cuanto al tema de obras de protecciones, donde no tengamos tanta presencia de viento y oleaje. En condiciones climáticas, pues bueno, los equipos que utilizamos pueden trabajar a altas temperaturas. Obviamente el rendimiento del personal, pues es mejor cuando no se tienen temperaturas, cuando no tenemos temperaturas, por ejemplo, de 40 grados o más. Sin embargo, pues bueno, en la mayoría de las costas que tenemos, pues bueno, se presentan altas temperaturas. Vale. Otra pregunta. Con respecto a canales primarios de riego de grandes dimensiones, para su dragado, ¿en qué cambia el método? En cuanto a canales de riego, bueno, el procedimiento en cuanto a canales de riego, estamos hablando de que pues las dimensiones son, son menores, ¿no? A las que manejamos aquí para canales de navegación. Entonces, bueno, aquí se utiliza, la draga es distinta, ¿no? Entonces, para canales de riego, dependiendo de su dimensión, pues se pueden utilizar dragas en cuanto a con menores dimensiones, inclusive se pueden hacer dragados con otro tipo de maquinaria, ya sea excavadora o retroexcavadora, lo cual no podríamos realizar, digamos, en cuanto a mar abierto, ¿no? Ok. Otra pregunta. Para el proyecto de una estación de servicios a un lado de una marina, se hace una correlación entre la batimetría y la topografía, o cuáles levantamientos se usa para su construcción.
Ok, bueno, aquí comentan para una terminal. Hay toda una serie de estudios, no solamente lo que es topografía y batimetría, pero bueno, sí son esenciales. Se utilizan, para una terminal se utilizan ambos. Estamos hablando que finalmente una terminal es la conexión entre el mar y el terreno natural, ¿no? Mar y la tierra, lo que sería la morfología de la superficie con la morfología, en este caso, subacuática. Necesitas ambos. Es lo que comentábamos, necesitamos cubrir lo que es la parte en tierra con topografía, con procedimientos distintos a estos, y la parte de batimetría. Para estos proyectos necesitamos ambos. De ahí el nombre de topobatimetría, que estamos hablando, no lo podemos desligar, estamos hablando en conjunto de topografía con batimetría. Ok. Otra pregunta. ¿Se puede utilizar un GPS RTK en un levantamiento de batimétrico? Sí, se puede utilizar, de hecho nos podría dar mayor precisión. Aquí, bueno, en GPS RTK nos da, digamos, estamos hablando de que tenemos un GPS en tierra, el cual nos corrige las coordenadas del GPS que se tiene en la embarcación. Digamos que se corrige en tiempo real. RTK viene de Real Time Kinetic, que es cinemática en tiempo real. Lo que hace ese GPS es que nos da una mayor precisión. Aquí utilizamos un GPS, digamos, diferencial, un GPS RTK. Nosotros lo debemos de establecer en tierra, un GPS en coordenadas conocidas, sobre todo por alguna dependencia, principalmente la Secretaría de Marina. Ese GPS nos va a depurar o dar una mayor precisión al GPS que tenemos en la embarcación. Ese es bueno, en ese caso es el GPS RTK. Ok. Nos dicen, ¿podría comentarnos de manera breve cómo se realiza un estudio batimétrico en un cauce? Ok, un estudio batimétrico en un cauce. En este caso, el equipo, bueno, que estamos aquí manejando es bueno, en cuanto al equipo de batimetría, bueno, sería un tanto similar. En los cauces, primero tenemos que evaluar en cuanto a las profundidades. Estamos hablando que en los cauces las profundidades, sobre todo, pueden ser menores. Y también ahí lo que tenemos es en cuanto al ancho del cauce, nos puede limitar el tema de la navegación. Podemos tener, el tema de los cauces es de que pueden tener una sección que puede ser de 50 metros o podemos tener cauces que vayan a los 5 metros. Entonces, ahí nosotros tenemos como que adecuarnos a las condiciones. En un cauce, digamos, como que menor a 5 metros, no podemos hacer lo que comentábamos en cuanto a los seccionamientos. Ahí prácticamente lo que hacemos son perfiles longitudinales en cuanto al cauce. Y en este tipo de cauces se tiene que apoyar uno más con la topografía. Ok. Pregunta, ¿qué planos de marea se utilizan en el Golfo, el Pacífico y el Caribe para realizar batimetría? Ok, los planos de marea, bueno, comentamos de diversos planos de marea. Los planos de marea que utilizamos en el Pacífico es el nivel de bajamar medio inferior, y el plano de marea que utilizamos en Golfo y Caribe es el de bajamar media. Ok. Otra pregunta. ¿Cada día replantean su ruta de navegación de acuerdo a las mediciones del día o la mantiene fija? Normalmente mantenemos lo que son las rutas de navegación. Digamos que en la ruta de navegación nosotros fue trabajo previo al que tenemos, entonces ya, bueno, normalmente ya tenemos toda esa información. Hay algunas situaciones, sobre todo, que deben de ser muy particular. Regresando a lo que comentabas, por ejemplo, en las batimetrías, sobre todo en el Caribe, sí tenemos que hacer cambios en cuanto a las rutas por temas, aunque ya estemos en mar abierto, si tenemos presencias de arrecife o zonas protegidas, nosotros tenemos que evitar esas áreas y nosotros cambiar lo que serían nuestras rutas de navegación. Ok, ok. Otra pregunta. ¿Cómo se corrige el balanceo o cómo sé qué dato fue el incorrecto? Ok, ese es un tema, bueno, es una buena pregunta. Ahí nosotros tenemos las gráficas. Nosotros vamos a tener lo que es la gráfica del terreno natural, la gráfica que nos va dando que tomamos con el equipo. Entonces, ¿qué pasa con el cabeceo y el balanceo? Que son cambios bruscos en esas gráficas. Entonces, el software de cierta forma no nos ayuda, digamos, lo que nos ayuda es que nos hace que nosotros podemos identificar esos picos en la gráfica. Nosotros los tenemos que identificar ya de forma manual, y esos picos que tenemos en la gráfica nosotros los eliminamos. Digamos que no sería congruente que nosotros tengamos un cambio brusco en la profundidad,
o si lo hay, nosotros tendríamos que identificarlo. Entonces, es la manera en la que lo hacemos. Tenemos que revisar todas las gráficas del terreno que nosotros levantamos y identificar cambios bruscos en cuanto al relieve, y esos son los que asumimos que hacen referencia al cabeceo y al balanceo. Ok, ok. Bueno, pues creo que por el momento ya son todas las dudas. Ya no hay más en Face ni aquí en vía Zoom. Así, nos acaba de llegar una última para cerrar. Si se encuentra un arrecife de coral en el área de estudio, ¿puede medirse sobre el arrecife o perjudican los ecos de la sonda? Bueno, no perjudican, digamos, en este caso, o sea, los ecos de la sonda es algo, digamos, es algo mínimo. Lo que sí, en general, sobre todo cuando se tienen zonas de arrecife, pues son zonas para nosotros protegidas. Y en su general, bueno, donde las hemos encontrado, bueno, sobre todo en zonas un tanto superficiales, es donde nosotros tratamos de adecuar las rutas, y aquí lo que tenemos que hacer es interpolar. O sea, asumimos las zonas de arrecife y nosotros tenemos que ligar, digamos, lo que sería el perímetro. Pero principalmente las que omitimos son las zonas de arrecife donde hay, poca profundidad. Pero más que nada por la afectación que pueda tener con la embarcación, más allá del eco del ecosonda. Vale. Pues son todas las preguntas que nos lanzaron los visores. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Asimismo, a la Asociación Mexicana de Hidráulica, al capítulo estudiantil de la Universidad Mexicana del Bicentenario Campus Tultitlán, por apoyarnos con este ponente y pues por hacer posible esta videoconferencia, ¿no? Pues creo que sería todo por el día de hoy, y también muchas gracias a todos los que nos están viendo. Ahora sí que los esperamos el siguiente miércoles para la siguiente plática que tenemos. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Ok, bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la asistencia y la participación. La verdad, creo que todas las preguntas que realizaron, bueno, enriquecieron lo que fue la ponencia. Vale, vale. Pues gracias, ingeniero, por esta videoconferencia. Pues hasta luego.